encontramos nuevamente, estamos en la página, en la hoja 21, Carilla B, últimos 4 renglones, anteúltima palabra, Ela le Rabbi Yehuda. Cuarto renglón de abajo hacia arriba, anteúltima palabra. Hasta aquí teníamos ya 2 explicaciones que nos trajo la Gemara, de donde aprendemos que no se puede tener provecho del Hametz en Pesach. 1 era la de Rashá, la enseñanza que nos trajo la Gemara en nombre de Hizkiá, que Hizkiá dijo de hacer que la Torá escribió que no sea consumido el Hametz en Pesach. Esta expresión que no sea consumido es que no se llegue a tener algún provecho que podamos a través de él llegar a consumir un alimento. Entonces no se puede vender ni usufructar de ningún tipo de manera o forma. Y la segunda es como estudió Rabbi Abu, en la que él dijo, siempre que la Torá dice no se puede consumir, que no se puede tener ningún tipo de provecho. Y lo que la Torá dijo no consumir es un ejemplo. Por lo menos a esa conclusión llegó Rabbi Abu en las palabras de Rabbi Meir. Lo que la Gemara quiere ahora aprender es si también Rabbi Yehuda estudió de la misma manera. Y nos dice así, Ela le Rabbi Yehuda, de amar lidvarim kichtaban. En cambio, de acuerdo a Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dijo cuando el pasuk nos habla del cadáver del animal, que no se puede consumir, y dijo, pero sí se le puede regalar exclusivamente al gentil no idólatra, o vender exclusivamente al gentil idólatra. De acuerdo a él, ¿de dónde nosotros aprendemos? En la Rabbi Yehuda más de Barim que estaba en Judeata. Kol Isurim Sheba Torah, Menale de Asurim Beaná. Todos los demás prohibiciones de la Torah. ¿De dónde sabemos que no se puede tener provecho? Todos los demás que son Isureaná, todos los que nosotros ya conocemos, que están prohibidos de tener este provecho. ¿De dónde es que él lo aprendió? Si él aparentemente no utiliza este mismo método o sistema. Para él, aquí la Torah vino a aclararnos que solamente se le puede regalar al gentil no idólatra y ni siquiera vendérselo. No puedo hacer dinero a costa de este gentil no idólatra. Y al gentil idólatra no se lo puedo regalar, debo vendérselo. Eso es lo que me está enseñando el pasuk. ¿Cómo es que yo aprendo para las demás situaciones que no se podría tener ningún tipo de consumo? Dice la Gemara, Nafka le milakel tashihunoto. Él realmente lo aprende de otro pasuk. Cuando el pasuk nos habla de la terefa, aquel animal que fue atacado por otro. Por ejemplo, un lobo atacó a una oveja. Si bien la oveja logró escapar y quedó con vida, pero se encuentra lastimada y magullada. Este animal, incluso que nosotros lo sacrifiquemos ahora como corresponde, con una shejitá, un degollado kasher como corresponde, igualmente va a estar prohibido. Vamos a revisarlo y vamos a observar que tiene, por ejemplo, lastimado en el cráneo, en el estómago u otros órganos de su cuerpo, como están detallados en el tercer perek del Masejet Hulin, del tratado de Hulin, que es lo que le da esa característica, pero de todas maneras está prohibido de consumirlo, incluso que le hicimos una shajitá óptima. ¿Qué se debe hacer con él? El pasuk dice, la kelen tashlihunoto, deben lanzársela al perro a modo de regalo y agradecimiento por lo que él en Mitzrayim se comportó correctamente cuando salieron y se escaparon los Yehudim y no ladraron, a modo de recompensa, dijo Boreolam, láncenle a ellos estos animales que se encuentran lastimados y enfermos. Ahora, el pasuk ahí dijo, la Keren Tashihun Oto. Al perro se lo van a lanzar a él. Este animal, a él, ¿sí? A él que se encuentra lastimado, lo van a lanzar a los perros. ¿Qué quiso con esa aclaración? A él se lo van a lanzar. ¿Sí? De eso estábamos hablando. Ubasar basadet terefal loto gelu, la carne de un animal que había sido atacado, no van a comer. Láncenlo al perro. Que láncenle eso al perro. O todo atamos la que le veía atamos la que le con su Torah. Vine a excluirnos y decirnos, eso solo se lo pueden entregar al perro. Los demás alimentos que les prohibí consumir no se lo pueden lanzar al perro.
Solo esta carne que dije que no la coman pueden lanzársela al perro. Las demás cosas que les dije que no pueden consumirla, no se la van a poder lanzar al perro tampoco. Por eso aprendemos que está prohibido de tener provecho. Ni siquiera dársela al perro la Torah me autoriza. Dice la Gemara, excelente. Verbi meir. ¿Qué va a hacer Rabbi Meir entonces con esta creación de Otó? Eso le van a lanzar al perro. Si de acuerdo a Rabbi Meir, yo ya sé que todas las demás cosas que están escritas no pueden consumirlas, no se puede tener provecho. Dijimos que para Rabbi Meir el no consumir es solamente un ejemplo de no aprovecharse de él. Entonces ya sé que no se puede tener provecho. ¿Para qué me tuvo que aclarar? Ese le van a lanzar al perro y no otros. Que esos otros no, ya sabemos. ¿Sí, no? Rabbi Meir va a estudiar que viene a darnos otra alternativa. En el Pasuk está hablando de Basar Basadé, la carne que se encuentra en el campo. Sí, es verdad. Normalmente un animal suele ser atacado en el descampado, en un lugar abierto, donde es visible y vulnerable al ataque de otros animales. Sin embargo, aquí los Jajamim aprenden que hay otro detalle. Se refiere a una carne que se encuentra fuera de su sitio original. Esto hace indicios también sobre Hulin Shenishhatu Ba'azara, animales comunes, sin ningún tipo de kedushá, de consagración especial, y que son de patrimonio mío neto, sin ningún tipo de santidad. Si yo llevo este animal y le hago shechitá dentro del Bet HaMikdash, lo sacrifico y lo degollo para consumo adentro del Bet HaMikdash, eso se llama Hulin Shenishhatu Ba'azara, un animal profano que fue degollado dentro de la Azara. Eso es una prohibición de la Torá. No se debe hacer una cosa así. Vino aquí el pasuk y me dijo, solamente la carne de este animal lastimado, atacado, que se encuentra en el campo, fuera de su lugar habitual, es que van a poder tener provecho de hacer a los perros. En cambio, la carne de un animal profano que fue degollado dentro de la Azara, que no figura en ningún lugar la prohibición ni siquiera de consumirlo, figura la prohibición de no sacrificarlo adentro del gran templo del Bet HaMikdash, vino aquí pasó y nos enseñó, de ese no se puede tener ningún provecho, así como estudió Rabbi Meir. Meidach. Y el otro, Rabbi Udá, que ya utilizó la palabra Otó. Lo que está haciendo aquí la Gemara es algo que nos exige un poquitito de concentración y ordenar. Lo más correcto sería que cada uno se escriba las palabras estas de las cuales está haciendo de allá y haga dos columnas, pongan una Rabbi Meir y otra Rabbi Udá y organice cómo cada uno interpretó los distintos pesukim. Esto es lo que la Gemara está acomodando ahora. Y vuelve y nos dice entonces, y Rabbi Udá, ¿qué hace con esta prohibición de Hulin Shenishhatu Ba'azara, de animal profano que fue degollado en la Azara dentro del gran templo? ¿Cómo él aprende que no se puede tener provecho de él? Si él ya utilizó la palabra Otó, a él ya la utilizó para enseñarnos solo a él y no las demás prohibiciones. Este solo se puede tener provecho, de las demás prohibiciones no se puede tener provecho. ¿Cómo aprende que también Hulin Shenishhatu Ba'azara, de animal profano, si este tiene características distintas y no está escrito en ningún lugar ni siquiera que se lo puede consumir? ¿Cómo aprendería él que no se puede tener provecho? Dice la Gemara, de Idach, y este otro que es el Rabbi Udá sostiene Hulin Shenishhatu Ba'azara lav de Oraitai. Aquí tenemos una discusión de un extremo al otro. De acuerdo a Rabbi Udá, tal es así que no está escrito expresamente en la Torá esa prohibición, que él considera que realmente no hay prohibición de la Torá de degollar un animal profano dentro del Bet HaMikdash. Es solamente una imposición de nuestros Jajamim. Pero la Torá nunca lo prohibió. Por lo tanto, no necesito un pasuk. De hecho, no va a existir un pasuk que me hable al respecto de esa situación. O sea, que de acuerdo a la Torá, esa situación es inexistente y está 100% habilitada y permitida. Por lo tanto, no necesita ningún pasuk para algo que es solamente un decreto de los Jajamim.
De esta manera, entonces la Gemara terminó de organizar cómo hizo de la llave de los Pesukim Rebbi Meir y cómo hizo de la llave de los Pesukim Rebbi Yehuda. Saliendo entonces que Rebbi Meir aprende que todas las demás prohibiciones que la Torá dijo no se pueden consumir, no se puede tener ningún tipo de provecho, y él se basó en la nevelá, en el cadáver del animal muerto, como vimos en la clase anterior. En cambio, Rebbi Yehuda, él aprende de lo que está escrito en el animal terefá, en aquel animal que fue atacado, que solo él podemos, ¿sí?, tener provecho de él y entregárselo a los perros para que lo coman. Las demás prohibiciones no se le pueden entregar a los perros. Ahora bien, preguntó Rebbi Fajá, no veo que sea correcto esta regla que dijo Rebbi Abu, más allá si lo aprendemos como Rebbi Meir o como Rebbi Yehuda. Ambos coinciden de una manera u otra que en toda situación que la Torá dijo no se lo puede consumir, la intención es que no se puede tener de él ningún tipo de provecho. Si es así, dice la Gemara, tengo entonces un inconveniente. Así preguntó el Bisagna Fajá. Bare Gidan Nashe, el nervio ciático que se encuentra en las patas traseras de los animales, la Torá prohibió consumirlo. Así dijo el Pasuk de la Hamaná Amar. Boreolam dijo, por lo tanto, no comerán los hijos de Israel de este nervio ciático. Como dijimos que se encuentra en las patas traseras del animal. Entonces, tenemos la prohibición de no consumirlo. Si nosotros tomamos como válida la interpretación que estamos estudiando hasta este momento, nosotros debemos leer, no se puede tener provecho del nervio ciático, no se lo puede consumir. Ya que estamos diciendo que ambos coinciden que no comer es no tener provecho de él. Utran. Y sin embargo tenemos una Mishnah bien clara que nos dice, la persona puede mandarle de regalo una pata entera a su compañero o a su conocido Goy, incluso con todo el nervio ciático dentro de la pata, se lo puede enviar como regalo para que el Goy lo consuma. De manera tal que nosotros entonces estamos teniendo provecho de este nervio siendo parte del regalo que se lo damos al Goy. Y si bien deberíamos sospechar que si yo se lo doy al Goy, un yehudí que vio que se lo entregué al Goy va a creer que es de un animal kasher y que la pata esta también es posible consumirla y va a venir a comer él de esa pata erróneamente porque él vio que salió de mi mano, que soy una persona yo muy cuidadosa con el kashrut y los alimentos, y si yo se lo entregué es porque se puede consumir. No tenemos esa sospecha me parece comunicar, ya que es perfectamente distinguible la existencia del Gidan Nashe o su falta. Es decir, el inconveniente que nosotros podríamos tener aquí es que vaya el otro yehudí y coma también de esta pata. La pata en sí es kesherá, porque sí es de un animal kasher y degollado correctamente. El inconveniente es que tiene el Gidan Nashe, el nervio ciático, dentro de ese trozo. A esto nos dice que no hay lugar a confusión, porque todos saben que existe la prohibición del Gidan Nashe, de este nervio ciático, y es perfectamente distinguible si lo extirparon de la pata o no. Hay que hacer muchos cortes y dejar la pata completamente cortarrajeada por distintos lugares para poder limpiarlo por completo de este Gidan Nashe, de este nervio ciático. Al él ver que la pata está entera, es claro de que no fue quitado y nadie va a venir a confundirse. De todas maneras, eso es un detalle al margen. Lo que nosotros tenemos que rescatar de aquí es que está permitido tener provecho del nervio ciático, a pesar que la Torá dijo no se lo puede consumir, lo que es sinónimo a decir no se puede tener provecho de él. Contesta la Gemara y dice, Kasabar Biabu, que se utra nevelá y behelva begidá utra. Biabu nos dice una respuesta fantástica. Es verdad que cuando la Torá dijo no consuman quiere decir no tener ningún provecho. Pero una vez que la Torá me dijo de encontrar un cadáver muerto, como vimos en la clase de ayer, encontrar un cadáver muerto, no puedo consumirlo, pero se lo puedo regalar al Goy, se lo puedo regalar al gentil, sea idólatra o no, de acuerdo a cada opinión, no importa,
pero si yo se lo puedo regalar, se lo regalo incluso con la pata que tiene el nervio ciático dentro de él. Es decir, que la Torá, si bien me prohibió consumir el animal muerto, este cadáver, y eso quiere decir que no se podía tener ningún provecho, cuando la Torá me habilitó y dijo, sí, puedes tener provecho de él, puedes regalarlo, puedes venderlo, eso incluye también la pata con el nervio ciático. Entonces, me está autorizando indirectamente a tener provecho también del nervio ciático. Entonces, ¿por qué voy a decir que esté prohibido cuando el mismo pasuk, entre líneas, me dijo que está permitido? Dice Amará, yo puedo comprender esa interpretación en el pasuk. Si yo digo que los gidim, los nervios y tendones, estos de la zona de la pata trasera, tienen también gusto similar a la carne y son un producto normalmente comestible. Entonces, si son un producto normalmente comestible, entiendo que cuando la Torá dijo, ustedes Yehudim no pueden consumir del cadáver de un animal, pero sí pueden tener provecho regalando o vendiéndolo, se refiere a toda la parte consumible. Y entonces estamos haciendo referencia también del Gid HaNasheh, de este nervio ciático, que es comestible. Entonces, encontramos la permisión y no tenemos ningún inconveniente. Pero de acuerdo a otras opiniones que encontramos en los Tanaim, que dice que no tiene absolutamente nada de sabor, es insípido, no tiene ningún sabor, ningún gusto, entonces no es considerado parte de lo que es consumible por el ser humano. Cuando la Torá me dijo, no consuman el cadáver de un animal, no hizo referencia al nervio ciático, ya que no es un producto comestible normalmente. Y por lo tanto, cuando habilitó y dijo, pero sí se lo pueden regalar a un gentil, no se está refiriendo al nervio ciático, porque eso no es un producto comestible, se está refiriendo al resto de la carne del animal. Entonces nunca permitió el nervio ciático. ¿Qué tiene entonces Rabbi Abu para argumentar y explicarnos por qué está permitido tener provecho del nervio ciático si nosotros no nos encontramos en ningún lugar que la Torá haya habilitado el provecho de él? May y Kalememar, que hay para decir de acuerdo a esta interpretación, dice Amará, Man Shamat de Amar en Mekdim Menotentan. Vamos a reflexionar. ¿Quién es el Taná que sostiene y considera que los nervios estos no tienen gusto de carne y no son consumibles y comestibles por los seres humanos normalmente? Esta es la opinión de Rabbi Shimon de Tanya. Como está escrito en la Braitá, quien consume del nervio ciático de un animal impuro, es decir, consume del nervio ciático, por ejemplo, de un caballo. Rabbi Yehuda dice, este hombre pasó por dos transgresiones. Una, el haber consumido de un animal prohibido, un animal que no tiene pezuñas partidas, hendidas y rumiante, que es el caballo. Y dos, por haber consumido del nervio ciático. Son dos prohibiciones que transgredió. Así dijo Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dijo, está exento. ¿Por qué está exento? Cuando la Torá dijo que no se puede consumir de un animal tamé, se refirió a la parte consumible, la parte comestible. El nervio ciático no es comestible y por lo tanto no está penalizado. Pero entonces vemos que Rabbi Shimon es quien sostiene que el Gid HaNasheh, el nervio ciático, no se considera un producto comestible. Es verdad que la Torá igualmente nos prohibió consumirlo, pero eso es un dictamen excepcional, que nos dice, incluso lo no comestible no quiero que lo coman. Pero si por ejemplo nosotros querríamos hablar de los huesos tampoco son comestibles. Realmente no existe prohibición de la Torá de consumir el hueso de un animal tamé, de un animal impuro, ya que él no es comestible. Entonces, Rabbi Shimon sostiene que el nervio ciático no se considera carne, no es un producto comestible, y por lo tanto quien consuma del Gid HaNasheh, del nervio ciático de un animal impuro como el caballo, el camello, etc., no está pasando por una prohibición de la Torá. Ahora bien, Rabbi Shimon,
¿Cuál era el planteo que teníamos? De acuerdo a quien dice que el Gid Anashé, el nervio ciático, no es consumible, entonces debería estar prohibido Be'ana, de tenerse provecho de él, ya que siempre que la Torah dice no lo consuman, es no tengan provecho de él. Y no encontramos que la Torah habilitó el provecho de él cuando nos habló de que podemos vender y regalar del animal muerto, ya que él se está refiriendo en Pasuk a lo que es comestible y el Gid Anashé no. Entonces, de acuerdo a eso, él diría que está prohibido. Dice, es verdad, ajíname, así es también para él. De Azar Be'ana, el Bishimon verdaderamente prohíbe tener provecho del nervio ciático, ni consumirlo, ni venderlo, ni regalarlo. Detaña, como estudiamos en la Braitá, Gid Anashé mutar Be'ana, de ver viuda. El nervio ciático está permitido el usufructo y el beneficio que se obtenga de él. No consumirlo, pero sí beneficios. Pero el Bishimon oser, el Bishimon prohíbe. Entonces vemos que coincide a la perfección. Normal, se dijo no consumir es no tener provecho. Y el Bishimon, así es como él estudia, ya que él no encontró una habilitación en la Torá que nos permita el provecho del Gid Anashé. Entonces, Gid Anashé está solucionado. Nervio ciático, sí se puede tener provecho para quien tiene una derashá exclusiva que le permite, y quien no la tiene va a considerarlo prohibido de tener anahá, de tener provecho, porque dijo no consuman. Muy bien, vamos a probar con otra prohibición más. Varedam. ¿Qué pasa con la sangre? Sangre de animales. De Rahmaná Amar, Hashem nos dijo en la Torá, Kol nefesh mikem lo tochal dam. Toda persona de ustedes, de Am Israel, no pueden consumir sangre. Nuevamente, siguiendo el criterio del Biabú, no pueden consumir, quiere decir no se puede tener ningún tipo de provecho de la sangre. Utran, y sin embargo tenemos una Mishnah en Masejet Yomá, en el tratado de Yomá, que nos dice, tanto los restantes de sangre o los sobrantes de sangre de los distintos sacrificios, de distintas ofrendas, tanto de la ofrenda de expiación que se hacía en la parte interna del Bet HaMikdash, como la ofrenda de expiación que se hacía en el patio externo del Bet HaMikdash, unas como otras, la sangre de ellas se derramaba al final en una especie de zócalo que se encontraba a los pies del altar del Mizbeach, y una vez que se salpicó o se vertió, para ser más exactos con la expresión, el resto de la sangre drenaban por dos pequeños orificios, tanto la sangre de los internos como la de los externos, se juntaban, se juntaban en una canaleta y desembocaban en el arroyo de Kidrón. Venim Karim la Gananim les deben, y eran luego vendidas para los campesinos que tenían sus plantaciones y sus huertos, y utilizaban a esa sangre como un abono orgánico para el mejor crecimiento de sus producciones. Humo al limbo, y de no pagar por él, estarían en una inflexión, se llamarían que están utilizando productos que son pertenencia del Kodesh, pertenencia del Bet HaMikdash, que no se puede tener provecho de esos sin pagarles. Pero de todas maneras, nosotros vemos entonces que la sangre está permitida de tenerse provecho de ella. Si no, ¿cómo es que la vendían y la utilizaban como abono? Si la Torah dijo no la consuman, ¿qué quiere decir no tengan provecho de ella? Shanedam dice es distinto, la sangre es una cosa distinta. De Itkash Lamaim ya encontramos que fue comparada técnicamente con el agua. Dichtiv, como dijo el Pasuk, no van a consumir la sangre, a la la van a vertir sobre la tierra como si fuese agua. ¿Para qué necesitamos la comparación de como si fuese agua? No la van a consumir, viértanla a la tierra. La comparación de viértanla como el agua nos viene a enseñar que tiene las mismas condiciones que el agua. Mamá y mutarim, así como está permitido tener provecho del agua, abdam mutar, así también está permitido tener provecho de la sangre. Quiere decir que claramente tenemos en la Torá una autorización para tener provecho de la sangre como si fuese agua.
Dice la Gemara, Veima Kamaim, quizá la comparación que está haciendo con el agua es en otro sentido. Veima Kamaim, quizá la está comparando con las aguas que se vertían en los días de Sukkot sobre el Mizbeach, sobre el altar, que está prohibido en absoluto de tener provecho de ellas. Y quizás eso es lo que nos dijo el Pasuk. No van a consumir la sangre, la van a vertir en la tierra como si fuese el agua. ¿Qué agua? El agua que se vierte sobre el Mizbeach, que no se puede tener ningún provecho de ella. Amar Biabu, dijo el Biabu, eso yo voy a explicar de la siguiente manera. Kamaim, Rodmaim, como el agua, como la mayoría de las aguas se refiere. ¿Cómo es que tú te estás centrando en un tipo de agua específico y que fue comparado con esa? Se refiere a la mayoría de las aguas, y la mayoría de las aguas son permitidas. Minti, Rodmaim Ketiv. El Talmud le cuestiona esta respuesta que dijo el Biabu. ¿Acaso el Pasuk dijo, la van a vertir como la mayoría de las aguas? Fue comparada con cualquier agua. Como el agua, cualquiera. Incluso la que se vierte arriba de Mizbeach. Entonces nuevamente estamos con el interrogante. ¿De dónde sabemos que se puede tener provecho de la sangre? La Torá dijo no la consuman y no tengan provecho. Y la comparación con el agua puede ser perfectamente interpretada como el agua que se vierte arriba del Mizbeach, que está prohibido veana. No se puede tener provecho. El Amar Abaye, y con esto vamos a concluir por hoy. El Amar Abaye, el Pasuk dijo, lo van a vertir como se vierten y se tiran las aguas a la tierra. Es comparado con las aguas que se tiran a la tierra, no con las aguas que se vierten de manera respetuosa sobre el altar, que en la Shona Kodesh tiene, en el idioma original de la Torá, tiene una expresión distinta. Hay lishpoch, que sería derramar, y hay lenasej, que sería vertir. El Pasuk dijo, alad tishpehenu, lo van a derramar, no lo van a vertir, como las aguas que se derraman y no como las aguas que se vierten sobre el Mizbeach. Igualmente dice la Gemara, hay un pequeño fallo. Incluso este detalle que está diciendo que son comparados con las aguas que se derraman y no con las aguas que se vierten, entonces nunca fue comparada con las aguas que se vertían sobre el altar, sobre el Mizbeach. Y quizás se refiere como las aguas que derraman delante de la Abodá Zará, delante de la idolatría, que también esas aguas están prohibidas de tener este provecho de ellas, y quizás con esas están comparadas. Dice Emara, no, también el agua que se derrama delante de la Abodá Zará, delante de la idolatría, el Pasuk se refiere a ellas como aguas que se vierten delante de la idolatría, como trae aquí el Pasuk, Ishtu Yen Nesiham, que se vierte. Entonces, todo lo que se vertía a Hamabdil, salvando las distancias, tanto delante de Boreolam como delante, lo aleno, de la idolatría, ambos son llamados aguas que se vierten. Y aquí el Pasuk dijo aguas que se derraman, lo que está indicando que se refiere a aguas comunes que no tienen ninguna restricción. Y así fue comparada entonces la sangre con el agua común que no tiene restricción. De ahí aprendemos que la sangre está permitido de tenerse provecho de ella.